Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase del día de hoy, dentro de nuestra materia microeconomía. Antes de comenzar con la clase, me gustaría hablarles un poquito de cómo será la dinámica de esta materia en general. En cuanto a la forma de evaluación, prácticamente durante todas las semanas vamos a tener clases en vivo, vamos a tener clases en línea, en donde estaremos viendo los diferentes temas cada semana. También a lo largo de las semanas vamos a estar viendo, o más bien vamos a estar subiendo cuestionarios y diversas actividades a la plataforma, los cuales es importante que ustedes realicen debido a que forman parte de su calificación. También a mitad de la materia, del tetramestre, vamos a presentar un examen parcial y al final, pues un examen final también. Todas estas actividades, estos exámenes forman parte de su calificación, por ello es muy importante que cumplan con las actividades y que presenten estos exámenes, ya que todos forman parte de su calificación. Prácticamente esta sería la forma en que se va a evaluar y será la dinámica de la materia. Vamos a tener sesiones y actividades también relacionadas con el tema que vayamos viendo. Normalmente se señala una actividad por unidad. Cada unidad tiene de 2 a 4 temas, entonces va a depender de los temas que veamos en cada unidad para saber cuántas actividades vamos a realizar. Y a veces pues son cuestionarios en lugar de actividades. Ya una vez que dijimos esto, el día de hoy vamos a ver un tema introductorio de la microeconomía, que pues precisamente ese es el nombre que lleva nuestro tema, Introducción a la Microeconomía. El objetivo de la clase del día de hoy es familiarizar a ustedes, familiarizarlos con conceptos básicos y con el alcance de la microeconomía, proporcionándoles una visión general de cómo esta disciplina analiza las decisiones económicas de los individuos y las empresas en mercados específicos. Este tema busca que ustedes comprendan los principios fundamentales que rigen el comportamiento económico, incluyendo la oferta, la demanda, la formación de precios y también la asignación eficiente de recursos. Al finalizar el tema, los estudiantes, es decir, ustedes, deberán ser capaces de explicar los conceptos clave de la microeconomía y también aplicar estos principios a la interpretación y también al análisis de los problemas económicos reales. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Dicho esto, eh, pues cabe mencionar que vamos a ver apenas conceptos fundamentales de la microeconomía, vamos a ver un poquito también el alcance de la microeconomía, vamos a estar analizando la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía, vamos a ver los principios fundamentales de la microeconomía, como la elasticidad, como la oferta y la demanda, como la teoría del consumidor, y vamos a cerrar con una pequeña conclusión este tema. Básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Una vez que ya sabemos en qué va a consistir la clase, voy a compartir pantalla para comenzar con la clase. Ok, ya tienen la pantalla, perdón, ya tienen en la pantalla la presentación del día de hoy. Vamos a comenzar precisamente con una pequeña definición de lo que es la microeconomía. En esta primera diapositiva vamos a establecer prácticamente el tono de la clase. La microeconomía es una rama de la economía que se enfoca en el estudio de las decisiones individuales, eh, tanto de los consumidores como de las empresas o incluso de los gobiernos.
Básicamente, la microeconomía estudia el comportamiento de diferentes individuos, pero como estamos hablando de la rama de la economía, pues básicamente estudia el comportamiento de estos individuos en cuanto a problemas económicos, el comportamiento económico, por así decirlo. Pero lo estudia desde una perspectiva individual, por eso de ahí que ve el nombre de microeconomía, porque estudia las decisiones individuales de diferentes entes, como los que ya mencionamos. Básicamente, el estudio de estas conductas, de estas decisiones de los diferentes individuos, trae consigo muchos otros conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de esta materia. A lo largo de esta sesión vamos a entender no solamente lo que es la microeconomía, sino también, como ya les había mencionado, el por qué se diferencia de la macroeconomía, que justamente tiene que ver con el objeto de estudio de la microeconomía. Y también vamos a analizar por qué es esencial en la toma de decisiones diarias y estratégicas. Muchos de los conceptos o análisis que vamos a ver pueden ser aplicables para la toma de decisiones en general, no solamente económicas, pero evidentemente pues en nuestra materia los vamos a encaminar a la economía porque es lo que nos concierne. Eh, bueno, vamos a pasar entonces a la definición y alcance de la microeconomía. Esto es lo que estábamos platicando, que es lo que vamos a analizar, los fundamentos de la microeconomía, los comportamientos de los agentes económicos, las aplicaciones prácticas y demás. Nuestro siguiente punto es entonces la definición como tal y el alcance de la microeconomía. Aquí hay que mencionar que la microeconomía se distingue de otras ramas de la economía precisamente por su enfoque en el nivel individual. Recordemos que la definición es que forma parte de una ciencia, o más bien, sí, forma parte de una ciencia, es una rama de la economía, pero que se encarga de analizar comportamientos individuales en un entorno económico. Entonces, el enfoque de la microeconomía, el objeto de estudio de la microeconomía es el comportamiento de las personas en situaciones económicas, pero a manera individual. A diferencia de la macroeconomía, que la macroeconomía examina la economía en su totalidad. En cambio, la microeconomía se concentra en individuos y las empresas que toman decisiones. Básicamente la diferencia entre una u otra es precisamente el objeto de estudio de cada una de las ramas. Mientras la microeconomía se concentra en lo individual, la macroeconomía se concentra tiene un enfoque de examinar la totalidad de la economía. Esta ciencia nos permite comprender, es decir, la microeconomía, los precios en un mercado, el cómo se asignan los recursos limitados, perdón, el cómo se distribuyen los bienes y servicios entre los diferentes participantes del mercado. Básicamente es una herramienta poderosa para analizar problemas económicos y también buscar soluciones eficientes. Como les decía, ese estudio individual de la economía pues trae consigo muchos otros conceptos como los que les acabo de mencionar. No solamente se limita como que a estudiar el cómo se comportan las personas en distintos escenarios, en distintas situaciones, sino que la microeconomía, para estudiar ese comportamiento, también contiene ciertos conceptos, ciertas definiciones que son fundamentales para aplicarla de manera correcta y que son fundamentales para llevar a cabo el estudio de este comportamiento que busca comprender la microeconomía. Básicamente, este es el alcance, esta es la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. En resumen, ambas ramas están relacionadas. Sin embargo, la microeconomía, perdón, estudia un comportamiento individual y decisiones a nivel micro. En cambio, la macroeconomía estudia el comportamiento agregado de la economía y estudia la totalidad de la economía. Ejemplos para que se pueda comprender mejor esto.
La microeconomía, por ejemplo, estudia decisiones de consumo, de producción empresarial, la fijación de precios. En cambio, la macroeconomía estudia otro tipo de sucesos, de eventos como el PIB, como la inflación, el desempleo, las políticas fiscales y monetarias, entre otras cosas. Algo que es importante señalar es que si bien son ramas diferentes, sí existe una relación entre ellas porque la microeconomía nos proporciona los fundamentos para poder entender algunos fenómenos macroeconómicos. Eh, por ejemplo, cuando hablamos del PIB, el Producto Interno Bruto es un concepto macroeconómico, sin embargo, este PIB está compuesto por decisiones de consumo y por decisiones de producción. Y recordemos que las decisiones de consumo y decisiones de producción de las empresas se estudian en la microeconomía. Entonces, de ahí que la microeconomía nos dé los conceptos o nos dé los fundamentos básicos para entender los fenómenos de la macroeconomía. Al final de cuentas, perdón, pues eh, ambas ramas se encuentran entrelazadas entre sí y pues no existe, eh, no se pueden separar porque una es la base de otra, una te ayuda a comprender otra. Los fenómenos que estudian la macroeconomía encuentran sus fundamentos en los conceptos que estudian la microeconomía. Vamos a pasar entonces con el siguiente punto, que es la diferencia, bueno, no, esto es justamente lo que estábamos viendo. Ok, bueno, ya vimos la definición, ya vimos entonces la diferencia entre los alcances, perdón, ya vimos la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía. eh, y ahora vamos a ver entonces los principios fundamentales de, de la microeconomía. La microeconomía se basa, perdón, en varios principios fundamentales que guían las decisiones económicas. Entre estos principios fundamentales de la microeconomía encontramos la racionalidad del individuo en un primer momento. Básicamente, la racionalidad sugiere que los individuos buscan maximizar su bienestar, ya sea en términos de utilidad para los consumidores o de beneficios para las empresas. En resumen, los agentes económicos toman decisiones racionales para maximizar su bienestar. Con agentes económicos no nos referimos únicamente a los consumidores, sino también a las empresas. Y esto parte de la idea de que pues prácticamente todos vamos a buscar lo que sea más benéfico para nosotros. Fuera de la economía, considero que el comportamiento humano va dirigido a eso, va dirigido a que cada uno de nosotros va a buscar algo que nos beneficie o va a buscar lo que más nos beneficie. En el caso de la microeconomía, pues evidentemente no es diferente. Aquí la única diferencia, podemos decirlo, es el objetivo que se busca. Se busca, obviamente, maximizar el bienestar, pero ¿en qué sentido? Bueno, depende de quién, de qué lado lo veamos. Porque, como les decía, con agentes económicos me refiero tanto a los individuos como a las empresas. En el caso de las empresas, por ejemplo, lo que van a buscar pues es siempre generar la mayor ganancia posible y a la vez generar el menos costo posible. Es decir, van a buscar ganar mucho, pero gastar muy poco. Y básicamente todas las estrategias, todas las actividades, los actos, todo lo que lleven a cabo las empresas va a ir encaminado a ello. Muchas veces, o bueno, no muchas veces, siempre las estrategias que tomen van dirigidas a ese objetivo, van dirigidas a que la empresa pueda tener, por ejemplo, puedan generar productos, pero de manera eficiente y también de manera que no gasten tanto
en ese proceso de producción. Básicamente ese sería el objetivo de las empresas, pero cuando hablamos, por otro lado, del objetivo que tienen los consumidores más que nada buscan otro tipo de cuestiones. Los consumidores lo que buscan es lo contrario, o bueno, no lo contrario, más bien en el sentido de que buscan adquirir los productos, que estos productos les sean útiles, que les generen una satisfacción o que les generen la mayor satisfacción posible, pero no gastar tanto en estos productos. Básicamente, esos son los objetivos que tienen por un lado las empresas y que tienen por otro lado los individuos. Y estamos tocando este punto de la racionalidad de los individuos porque precisamente hemos dicho que la microeconomía se concentra en cómo los individuos y en cómo las empresas toman sus decisiones. Eh, nos, nos permite comprender cómo se forman los precios, eh, dentro de un mercado, el cómo se asignan los recursos, cómo se distribuyen los bienes y servicios, que es lo que decíamos. Básicamente, todos estos conceptos se analizan desde este principio que les menciono, desde la racionalidad del individuo. Y vamos a ver durante toda esta materia cómo hay varios factores que influyen en estas decisiones que toman los individuos y cómo estas decisiones y estos factores son estudiados por la microeconomía. Eh, Ahora sí, vamos a pasar al siguiente principio, que es el principio de equilibrio de mercado, que lo pueden por ahí apreciar en la diapositiva. El equilibrio de mercado es un concepto central, ya que nos indica que los mercados, en ausencia de interferencias, se autorregulan. Básicamente se refiere a que los mercados tienden a equilibrarse donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Es decir, los mercados en donde se cumple con la ley de la oferta y la demanda son estos mercados equilibrados. O bueno, más allá de que se cumpla con la ley de la oferta y la demanda, más bien es que se iguale la oferta y la demanda. En este caso hablamos de mercados equilibrados. Más adelante vamos a ver los tipos de mercados, pero eso ya es un tema que vamos a ver mucho más adelante en la materia. Pero cuando veamos estos tipos estos modelos de mercados, vamos a ver cómo hay ciertos modelos que se consideran perfectos, en donde sin ninguna intervención se regulan por la ley de la oferta y la demanda, sin que no haya ninguna injerencia exterior a ese modelo de mercado, que justamente pues esos modelos de mercado se consideran que cumplen con este principio del equilibrio de mercado. Como siguiente principio importante tenemos los costos de oportunidad. Básicamente toda decisión implica un costo de oportunidad. Este costo de oportunidad nos recuerda que cada elección implica sacrificar otra opción. Normalmente cuando las empresas toman ciertas decisiones o llevan a cabo ciertos actos, pues al final de cuentas van a sufrir alguna pérdida, ya sea económica, ya sea porque se tenía la oportunidad de hacer algún otro acto o se tenía alguna otra opción. A eso se refiere el costo de oportunidad. Por otro lado, tenemos las preferencias y las restricciones, que estas son determinantes en la forma en que los individuos y las empresas toman decisiones. Este principio nos dice que las elecciones se basan en preferencias individuales, pero también en restricciones presupuestarias. Esto aplica para ambos lados, tanto empresas como consumidores. Yo creo que un ejemplo muy sencillo podría ser el tema de los consumidores, ya que los consumidores normalmente van a adquirir el producto que, como les decía, les genere una mayor satisfacción, pero también es muy importante que ese producto se encuentre dentro de su presupuesto. A eso me refiero con restricciones presupuestarias, de que normalmente los consumidores y también las empresas cuentan con cierto presupuesto de que están dispuestos a gastar
ya sea por consumir un producto cuando se trata de consumidores o para producir un bien cuando se trata de las empresas. Tienen cierto presupuesto que van a destinar a la actividad que vayan a desempeñar, ya sea consumir o producir. Pero también influye en esto las preferencias. Tal vez hay, o no tal vez más bien, en ocasiones hay consumidores que están dispuestos a pagar un mayor precio por ciertos productos cuando les gusta más consumir ese bien o ese producto. En cambio, hay productos por los cuales no están dispuestos a gastar tanto dinero y pues van a preferir el producto que esté más barato y que les genere un nivel de satisfacción similar o al menos que se acerque. Y lo mismo pasa con las empresas. Siempre van a buscar un proceso de producción que se ajuste a sus posibilidades, pero también a sus necesidades y sus preferencias. Como siguiente punto, eh, tenemos el tema de la demanda y la oferta, que es un concepto básico de la microeconomía y de la economía en general. Pero antes de comenzar con él, me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, vamos a continuar con este siguiente punto. Recuerden que incluso después de la clase, ustedes pueden contactarme por medio de la plataforma y por ese medio les contesto cualquier duda que ustedes tengan. Vamos a ver entonces la ley de la oferta y la demanda, o más bien los conceptos de demanda y oferta, que son pues básicamente pilares sobre los cuales se construye toda la teoría microeconómica. La ley de la demanda establece que ceteris paribus, es decir, estando las cosas en donde están, sin modificarse, a medida que el precio de un bien disminuye, la cantidad demandada aumenta y viceversa. Es decir, cuando un precio está más barato, lo común o lo que nos establece esta ley es que va a aumentar la cantidad demandada porque la gente va a querer consumir ese bien que está más barato. Por otro lado, la ley de la oferta sugiere que igualmente, estando las cosas como están, a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida también lo hace. Esto porque normalmente o lo común es que se disminuya el consumo de un bien cuando éste aumenta su precio, porque lo común es que la gente cuando un bien aumenta de precio, pues deje de consumirlo, ya sea porque no está dispuesto a gastar tanto por ese bien o porque no tiene el presupuesto para hacerlo. Muchas veces lo que ocurre es que buscan opciones de otros productos que sean de la misma especie, pero que sean más baratos e incluso pues llegan a consumir productos de menor calidad cuando el producto aumenta su precio. Entonces, básicamente, esas son la ley de la oferta y la demanda. Hay que aquí precisar que precisamente la interacción entre la demanda y la oferta en un mercado determina el precio de equilibrio, que es precisamente el punto en donde la cantidad demandada iguala a la cantidad ofrecida, que esto se le llama equilibrio de mercado, como ya lo vimos. Básicamente, comprender estos dos conceptos es esencial para poder analizar cualquier mercado. Sin embargo, como ya dijimos, puede haber cambios en los consumidores cuando existan cambios en la oferta y la demanda y básicamente a estos cambios o a la medida en que se modifican las conductas de los consumidores por cambios en la oferta y la demanda se le llama elasticidad. La elasticidad es un concepto crucial en la microeconomía porque mide la sensibilidad de los consumidores y de los productores frente a cambios en el mercado. Básicamente mide hasta qué punto se modifica la conducta de estos agentes económicos cuando se modifica el precio de un bien o la demanda de un bien. Es por ello que podemos encontrar estos cuatro tipos de elasticidad que ustedes ven aquí en la presentación. En primer lugar, tenemos a la elasticidad precio de la demanda. Aquí esta elasticidad nos dice cuánto varía la cantidad demandada de un bien
cuando su precio cambia. Puede ser que aumente la oferta, más bien que aumente la demanda, perdón, y o que disminuye la demanda, dependiendo del cambio en el precio del bien. Que lo común es que si el precio del bien disminuye, la demanda va a aumentar y viceversa. Si el precio aumenta, la demanda va a disminuir. Este concepto es fundamental para entender la reacción del mercado ante fluctuaciones de precios, ingresos y también otros factores. Pero no nada más tenemos esta elasticidad de la demanda, también tenemos elasticidad de la oferta que mide la respuesta de los productores ante cambios en el precio. Lo común es que cuando el precio de un bien disminuye, va a existir menos producción porque los productores van a estar menos interesados en hacer un producto que no se está vendiendo tan caro y por el contrario, cuando los productores ven que el precio de un bien aumenta, pues van a aumentar la producción porque les interesa vender ese bien pues que se está comprando caro, que en el mercado tiene un precio elevado. Al final de cuentas, esta producción lo que hace pues es equilibrar un poco el mercado porque los mismos productores, al generar más de estos bienes con un precio alto, aumentan la oferta y cuando se aumenta la oferta, la demanda disminuye. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos la elasticidad de ingreso, que mide cómo varía la demanda cuando cambia el ingreso del consumidor. Aquí no se modifica el precio ni la oferta del bien, sino que se modifican los ingresos de los consumidores. Normalmente cuando los ingresos aumentan, pues suele haber mayor consumo y cuando los ingresos disminuyen, suele haber menos consumo. Por otro lado, eh, la elasticidad cruzada mide la relación entre la demanda de un bien y el precio de otro. Básicamente, la elasticidad cruzada se refiere a bienes que son de la misma especie o que son bienes sustitutos. Es decir, cuando un bien aumenta de precio, por ejemplo, lo más común es que les decía, la gente deja de consumir ese bien. ¿Y qué hace? Adquiere bienes sustitutos que sustituyen a ese bien o bienes que son de la misma especie, pero a lo mejor de menor calidad y evidentemente de menor precio. Esta elasticidad mide cómo aumenta la demanda de otros bienes cuando el precio de un bien aumenta o disminuye. Básicamente esta elasticidad, como les decía, nos ayuda a medir todas estas variaciones en los precios, pero también nos sirve en el ámbito empresarial, ya que influye directamente en la fijación de precios, en la estrategia de mercados y también en el ámbito gubernamental es importante porque también afecta la eficacia de las diferentes políticas públicas. Como siguiente punto tenemos la teoría del consumidor que ahorita vamos a verla muy por encima, pero es una teoría que más adelante en la materia vamos a verla con mayor detenimiento. Ahorita nada más es a modo de introducción. La teoría del consumidor es una parte fundamental de la microeconomía que nos ayuda a entender cómo los individuos eligen entre diferentes bienes y servicios. Básicamente, esto se mide a través de curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia nos permiten visualizar las preferencias del consumidor, mientras que la restricción presupuestaria muestra las opciones disponibles dadas las limitaciones del ingreso. Como decíamos, el objetivo del consumidor es maximizar su utilidad, es decir, obtener la mayor satisfacción posible, pero gastando el menor precio posible o gastando el menor ingreso posible más bien, que es un principio de la microeconomía. Bueno, ese principio parte de esta teoría del consumidor. Eh, entonces, el objetivo del consumidor es maximizar su utilidad, lo que ocurre en el punto donde la curva de indiferencia es tangente con la línea del presupuesto. Básicamente, este análisis, esta teoría, es clave para comprender el comportamiento del consumidor en diferentes escenarios económicos. Ya para ir cerrando con esta clase del día de hoy, vamos a dar unas pequeñas conclusiones para concluir.
La microeconomía nos ofrece una visión detallada del funcionamiento de los mercados y también del comportamiento de los individuos en estos. Sus principios no solo son aplicables en el ámbito académico, sino que también son aplicables en la formulación de políticas económicas, en la estrategia empresarial, perdón, y en las decisiones cotidianas que todos tomamos. No es únicamente relativo a empresas o a negocios. Básicamente, esta disciplina nos da las herramientas para entender, para navegar mejor en el mundo económico que nos rodea y también conocer todos estos conceptos nos permite tomar decisiones más informadas y más eficientes. Básicamente con esto cerramos la clase del día de hoy. Antes de concluir, me gustaría nada más recordarles la actividad de esta semana. La actividad de esta semana consiste en realizar un foro o contestar un foro. Las instrucciones son que primero accedan a la biblioteca virtual de la universidad. Ahí en su plataforma le dan clic en el menú más y ahí les va a aparecer la biblioteca virtual. Ahí pueden explorar los distintos títulos que están relacionados con esta materia. Van a elegir el libro que esté relacionado con esta materia. Ahí les va a aparecer en esa sección. Van a dar lectura al primer capítulo de ese libro y después en el foro van a escribir un resumen de este primer capítulo que tenga al menos 150 palabras. En este resumen van a destacar el título y el autor del libro, los puntos clave o los conceptos más relevantes del capítulo y una breve reflexión sobre cómo creen que este libro podría complementar sus aprendizajes en la materia. La fecha límite para entregar esta actividad es para el domingo y básicamente los criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación es que se cumplan con estas instrucciones que les acabo de mencionar. Se va a tomar en cuenta la claridad, la ortografía y también la redacción del resumen y por otro lado la participación y la interacción con compañeros. Obviamente, pues los exhorto a que esta interacción con sus compañeros sea de manera respetuosa. Recuerden que la intención es que exista un intercambio académico entre ustedes, más que algún debate o este tipo de cuestiones, más que nada que exista un intercambio de ideas y que entre ustedes se complementen esas ideas. Dicho esto, básicamente ya sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.